Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos continuando con esta modalidad de clase a distancia. En este momento les voy a hacer referencia al módulo, sería el módulo tercero de jornada o tiempo de trabajo, como también se lo suele denominar. En la primera parte, o en el primero de los módulos, les expliqué resumidamente una introducción de lo que significa la jornada de trabajo, los antecedentes, cómo ha sido recepcionada en nuestra normativa a partir de la ley 11.544, la Constitución Nacional con la reforma de 1957 y 1994, los decretos de reglamentario, en especial el 16.115 del año 33, y también la ley 2744, ley de contrato de trabajo, que en el artículo 196 refiere o remite a la ley de jornada, además del tratamiento de otros institutos. En esa, repasando brevemente lo que fueron las dos clases anteriormente grabadas, les señalé lo que significa la jornada. Además también hicimos referencia a lo que contempla la ley de jornada en relación a las situaciones incluidas, las excluidas y aquellas situaciones exceptuadas, tanto desde el punto de vista legal como administrativa, o sea, las excepciones legales y administrativas que están en el artículo 3 y 4, les repito, se los recuerdo, de la ley 11.544. También hicimos referencia a los tres convenios importantes de la OIT: convenio 1 sobre la jornada en las actividades industriales y del transporte, en el 30, comerciales y de servicios, y también el artículo 14, en el convenio número 14, sobre los descansos. Les dije que íbamos a continuar en el desarrollo de la clase con dos institutos que nos habían quedado. Uno de ellos es el denominado trabajo nocturno y el otro es el trabajo en las jornadas insalubres. En el denominado o llamado trabajo nocturno, partan de la base de la que hice también una clasificación de la jornada diurna y nocturna. ¿Cuál era la extensión de la jornada diurna? Recuerden que son 8 horas diarias o 48 horas semanales, como principio general, independientemente del instituto de la jornada, que no hice referencia al anterior, pero se los dije en las modalidades, pero se las amplío ahora acá. El trabajo a tiempo parcial, que está previsto en el artículo 92 ter de la ley de contrato de trabajo, que es aquella jornada que es en un lapso de tiempo inferior a las 2/3 partes de las jornadas diarias o semanal previstas en el convenio colectivo. Es decir, que la jornada que supere las 2/3 partes de la jornada convencional, independientemente de que sea inferior a la jornada legal o a la jornada convencional, va a ser tomada o va a ser entendida como una jornada a tiempo total, que ese va a ser la remuneración que va a tener que percibir el trabajador. Es decir, que solamente podemos hablar de jornada reducida aquella jornada que es inferior a las 2/3 partes de lo que es la jornada convencional, tenganla presente, o la jornada legal. Entonces les decía que los institutos que nos quedaban era el trabajo nocturno. El trabajo nocturno va a ser incorporado por la ley 11.544. El trabajo nocturno no estaba comprendido en el convenio 1 de la OIT, que fue el convenio que fundamentalmente utilizó, o más que utilizar, fue el punto de referencia de la ley 11.544. Convenio 1, recuerden que es el primer convenio de la OIT, que es el del año 1919. La ley 11.544 lo contempla en el artículo segundo, y el artículo y el decreto reglamentario 16.115, que del año 33, lo va a contemplar, lo va a reglamentar, eso que establece el artículo 2 de la ley de jornada en el artículo noveno del decreto. ¿Qué es la jornada nocturna? La jornada nocturna se entiende, la ley la entiende
y fundamentalmente esto lo contempla el artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo. Les recomiendo estudien ese artículo, indudablemente como todos, pero ese artículo ahí van a encontrar la pauta de cuál es el margen horario que se considera trabajo nocturno. Es decir, el trabajo nocturno, de acuerdo a la ley, es aquel que se desarrolla entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente. En esa franja, la ley también prohíbe el trabajo de menores. El trabajo de menores, para el caso, va a estar prohibido, no así el de mujeres, que originalmente estaba prohibido y después por un decreto de comienzo de los años 90 se estableció. Es decir, que el trabajo nocturno tiene una jornada inferior a la jornada ordinaria de 8 horas. Son 7 horas diarias. No tiene límite semanal, simplemente tiene límite diario, y se entiende que el límite semanal surge a partir de la aplicación diríamos, analógica de lo que es la jornada de trabajo ordinaria y la insalubre, por lo cual se va a entender que son 42 horas semanales. Pero repito, la ley solamente va a establecer o a contemplar un límite máximo de 7 horas. ¿Cuál es el fundamento de la jornada nocturna? El fundamento es de razones biológicas, es decir, el cuerpo humano está preparado para trabajar de día, para hacer las actividades normales de día, y de noche para el descanso, para la reposición de las energías que necesita el cuerpo humano. De forma tal que es indudable que la persona que tiene que prestar tareas, que tiene que trabajar en horario nocturno, tiene una afectación desde el punto de vista físico, además desde el punto de vista familiar. Esa persona no va a poder o se le va a complicar tener una convivencia normal con sus seres queridos, desde la orden de integración social. El mundo funciona de día, no de noche. Desde el punto de vista cultural, no va a poder ir a un cine, a un teatro educativo, no va a poder cursar una carrera, porque indudablemente de día va a estar destinado a dormir, indudablemente. Porque tiene que trabajar de noche. Es decir, hay una multiplicidad de factores que afecta al trabajo nocturno. Por eso se trata de buscar que no ser incentivado, al contrario, se buscan cuestiones restrictivas, se les pone límites a esa jornada de trabajo nocturno. Recuerden que cuando les hablé de las excepciones desde el punto de vista legal, las contempladas en el artículo 3 de la ley, fundamentalmente el trabajo por equipo, que es el inciso B del artículo 3 de la ley 11.544, estas jornadas que son de turnos, que son de carácter que se desarrollan a lo largo de toda una semana. Recuerden el trabajo por equipo, que era rotativo, o que podía no serlo rotativo, pero que estaba determinado que se trabajaban los 7 días en la semana para descansar al finalizar. Cuando los turnos son rotativos, indudablemente hay una afectación al trabajo nocturno, es decir, trabajo un turno de mañana, un turno de tarde y un turno de noche. En este caso, al tratarse de una excepción, la jornada ordinaria pasa a ser de 8 horas, independientemente que sea nocturno. Por eso funcionan las excepciones. Recuerden que cuando les expliqué las excepciones, estábamos hablando que eran aquellas situaciones fronterizas que estaban en el límite, por el cual de alguna manera la ley permitía establecer poder trabajar una extensión horaria más allá de los límites legales, pero sin tener un recargo económico. Es decir, se cobra exactamente lo mismo, independientemente de que se trabaje, en este caso, 1 hora más, que el trabajo nocturno es de 8 horas, cuando en realidad la ley establece que el límite son 7 horas. Esta es la excepción que se plantea, y se los adelanto para que lo tengan presente. Esta excepción tiene vigencia en la medida que el trabajo ese por equipo sea turno rotativo. Dicho esto, vuelvo entonces a lo que es el régimen. Son 7 horas, de las 21 a las 6, y en el cual si se trabaja, o en el supuesto de trabajarse más de 7 horas, se contemplaría eso como trabajo extraordinario a partir de la 7ª hora. Puede haber situaciones
es lo que se llama el trabajo mixto, la jornada mixta, en donde un operario o un trabajador puede hacer parte de la jornada en horarios nocturnos y parte en horarios diurnos. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Un trabajador que ingresa a prestar servicio a las 3 de la mañana y lo hace hasta las 11 del mediodía, o a las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo se computa en este caso? En este caso, las horas trabajadas nocturnas, no todas, las horas trabajadas nocturnas, se le adiciona a cada hora 8 minutos, de modo tal que esos 8 minutos que se consideran tiempo extraordinario o que están más allá de la jornada ordinaria, se los puede abonar como tiempo extraordinario, es decir, como horas suplementarias, de acuerdo a lo que dice la ley, es decir, tienen un recargo, o bien el trabajador por cada hora que hizo nocturno se retira 8 minutos antes. Un caso, 3 horas nocturnas, tiene 24 minutos que pueden ser considerados como tiempo suplementario, o bien se puede retirar 24 minutos antes, terminar la jornada 24 minutos. El resto de la jornada, de las horas que se presta tarea en el tiempo diurno, en las horas diurnas, son horas normales de acuerdo a lo que prevé la ley de las 8 horas o 48, o lo que prevé el convenio colectivo de trabajo. Dicho esto, voy a pasar al caso de la insalubridad. La insalubridad también, este instituto está previsto en el artículo segundo de la ley 11.544, en el artículo octavo del decreto reglamentario y en el artículo 200 de la ley de contrato de trabajo, también en el mismo artículo que habíamos visto, la situación del trabajo nocturno. La insalubridad, ¿cómo está determinada? Está determinada por los lugares. Se dice que la insalubridad está constituida por aquellas industrias que pueden producir a los trabajadores o a los que en ellas trabajan trastornos generales de mayor o menor grado de afectación orgánica, causados todos ellos por elementos de trabajo como el plomo, el mercurio, o por el ambiente. Es el caso de los frigoríficos, de los mataderos, etcétera, es decir, donde los trabajadores están sometidos a tareas en condiciones que tienen que hacerlo con una cámara frigorífica o con otras situaciones que indudablemente pueden ocasionar un problema a la salud del trabajador. Se dice que no hay trabajo, sino lugares o métodos de carácter insalubre. No es el trabajo, sino la ocasión y el lugar donde se realiza esa tarea la que indudablemente va a provocar el peligro, la que va a ocasionar esa afectación a la salud propia del trabajador. ¿Cómo se determina, de acuerdo a nuestra normativa, la insalubridad? La insalubridad está determinada primero por la ley. Es la primera definición. Esto lo vamos a encontrar fundamentalmente en lo que eran los decretos, en la ley 9688, una ley vieja ya derogada de accidentes de trabajo, y en los propios reglamentos como el decreto 16115, por una disposición administrativa que adopta esa resolución en función a la indicación, a la manda que le provoca una ley o un determinado decreto, y también en un tercer paso es por la autoridad administrativa del trabajo de cada lugar o jurisdicción del trabajo de las provincias del país. Es decir, la autoridad administrativa del trabajo de cada provincia, que son los ministerios de trabajo o la secretaría de trabajo, depende del rango que le da cada provincia, es quien puede determinar, quien puede declarar la insalubridad de un lugar de trabajo, que puede ser un establecimiento, puede ser una fábrica, puede ser una sección, puede ser una sucursal. Independientemente, por ejemplo, un frigorífico puede ser que se declare la insalubridad, siguiendo el ejemplo que les había dado, a aquellos que trabajen en las zonas de las cámaras o que trabajen con los productos congelados con las cámaras frigoríficas, y no quienes trabajen en otros lugares
por ejemplo en lo administrativo o en otros lugares que no han sido declarados insalubres. En esto hay todo un procedimiento. El empleador tiene derecho a ejercer tiene derecho a ejercer su defensa, puede ofrecer pruebas, se pueden requerir pruebas de perito, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de profesionales especializados en la materia, y puede que ante la intimación se revea esa situación, se adopten las medidas necesarias para evitar el carácter de insalubre o la afectación a la salud del trabajador. O puede que no, puede que indudablemente no se pueda producir esa situación y ese lugar sea declarado como insalubre. ¿Qué consecuencias tiene en este supuesto? Bueno, las consecuencias que tiene ante la declaración de insalubridad en cualquiera de las alternativas que le di es la reducción de la jornada horaria. La reducción de una jornada horaria a 6 horas diarias o 36 horas semanales. No se pueden realizar, obviamente, horas extraordinarias. Y en este supuesto también tenemos que, de acuerdo a lo que prevé el propio decreto reglamentario de la ley 11.544, el 16.115, se habla, esto es en el artículo 8, se habla de que por cada hora trabajada en condiciones insalubres, en el caso, vamos a ubicarnos, son 6 horas o 36. En el caso de que se dieran tareas en horarios salubres y en horarios de insalubridad, es decir, una jornada mixta, como les dije, la jornada nocturna, en este supuesto, cada una de las horas trabajadas en condiciones insalubres, es decir, trabajé, siguiendo el ejemplo, en la cámara frigorífica, ingresando, saliendo, trabajando con los productos en la cámara frigorífica, tiene un valor horario superior, como lo era nocturna, pero en este caso es de 1 hora 20 minutos. El artículo 8 del decreto reglamentario habla de 1 hora 33 minutos, pero hay una amplia coincidencia en la doctrina que se fue considerado una especie de un error de traducción, por cuanto lo que corresponde es 1 hora 20 minutos de acuerdo a los cálculos de 3, porque es el máximo que se puede trabajar en la jornada insalubre, son 3 horas en la jornada mixta, y el resto se hace en jornada ordinaria. De forma tal que trabajo 3 horas de insalubre a 1 hora 20 minutos, el valor son 4 horas. El resto son 4 horas en condiciones normales o con afectación normal de cualquier trabajo a la salud. Repito para no confundirlo. Cuando la jornada es totalmente en condiciones insalubres, trabajo la totalidad de mi jornada en la cámara frigorífica, son 6 horas por día o 36 semanales. Cuando trabajo parte de la jornada, 3 horas, que es el máximo que me permite la ley, en esa cámara frigorífica, es decir, en condiciones insalubres, y después trabajo el resto de la jornada en condiciones normales, son 4 horas, esa hora que presto tarea en condiciones insalubres tiene un valor horario de 1 hora 20. Por lo tanto, la jornada es de 8 horas. Espero que se haya entendido. Para simplificarlo, 6 o 36 condiciones insalubres, 1 hora 20 cuando es jornada mixta, con un máximo de 3 horas en condiciones insalubres. ¿Qué pasa entonces cuando se da la determinación administrativa que las condiciones son insalubres? Se baja la jornada a este máximo y no puede haber modificación de la remuneración del trabajador. Ahora bien, para el supuesto de que la tecnología o una serie de estudios que se realizan posteriormente se puede demostrar que ese lugar ya ha dejado de tener una afectación a la salud del trabajador, es decir, podemos hablar de jornadas en condiciones normales o condiciones de salubridad normal, en ese caso se vuelve a la jornada ordinaria del convenio colectivo y no hay una modificación del salario del trabajador, es decir, se cambia la jornada, pero no se cambia el salario. Esto es medianamente lo que necesitaríamos que tengan presente en función de lo que es la figura el instituto del llamado trabajo insalubre.
Bueno, con esto dejo cerrado este módulo. En el próximo módulo, en el cuarto de jornada, les voy a hacer una descripción de lo que son las horas extraordinarias y el descanso, brevemente lo que es el descanso semanal y el descanso anual de los trabajadores. Gracias.